lo podemos denominar como un contrato llave en mano, pero de ahí lo vamos a comparar con el contrato EPC, que el campo que nos empezamos a ver el otro día. Podríamos definirlo como un contrato llave en mano, pero solo para la fase de construcción. ¿Ya? Entonces el mandante va a pagar bajo cierta modalidad de pago por un producto, por así decirlo, terminado en funcionamiento. Por eso vamos a colocar también acá el concepto de llave en mano, pero solamente en la fase de construcción. ¿Ya? Algunas de las características importantes es que acá el presupuesto para este tipo de contratos generalmente es un presupuesto fijo, ¿ya? Salvo que se incorporen obras adicionales. ¿Ya? Entonces, acá, para incorporar obras adicionales, en este caso solamente tiene que ser requerimientos del mandante. ¿Ya? La constructora por sí sola acá no puede incorporar obras adicionales. Sí o sí tienen que estar validadas y aprobadas por el mandante, o tienen que ser requerimientos del mandante. Ya. Dando acá simplemente, vamos a colocar acá, obras adicionales por el mandante. ¿Ya? Otra de las características es que el riesgo económico principalmente de este tipo de contrato recae principalmente en el contratista. ¿Ya? Por lo tanto, en el proceso de estudio, generalmente bajo esta modalidad de contrato requiere que el estudio económico del proyecto sea lo más detallado posible y lo más minucioso posible. ¿Ya? Minucioso. No sé si lo se llama así. Minucioso. Bueno, está lo igual. Ahí ustedes me corrigen en caso que esté. No, yo creo que es correcto. Debe ser detallado y minucioso porque, como lo habíamos dicho, el riesgo económico principalmente recae en el contratista. Entonces, todos los errores en las ubicaciones, en el presupuesto, variaciones del mercado, problemas constructivos, es netamente responsabilidad del contratista. ¿Ya? Si hay errores en la construcción, en el proceso constructivo, ¿ya? Todo eso sobrecosto no se lo puede traspasar el contratista del mandante. Si hay cosas que la constructora no consideró y lo quiere pasar como una obra adicional, ¿ya? El mandante obviamente se va a negar generalmente a esos aspectos que deberían haber estado considerados en la cotización inicial, ¿ya? Y solamente va a aprobar los requerimientos que el mandante obviamente valide y solicite. ¿Ya? Son algunas de las características principales del contrato sumarizado. Después habíamos revisado el contrato por administración delegada, en donde habíamos dicho principalmente que acá el principal responsable económico iba a ser siempre el mandante. Ya, por lo tanto, acá la constructora simplemente es la encargada, como el nombre lo dice, de administrar los recursos, de gestionarlos y de ejecutar, pero el mandante siempre va a ser responsable, en este caso, de la parte económica. ¿Ya? Entonces acá el contratista solamente administra y ejecuta. Realmente los proyectos que se ejecutan bajo contratos por administración delegada en general son más costosos que si lo comparamos a un contrato a suma alzada, ¿ya? Porque una de las características generales es que acá, por ejemplo, hay más indefiniciones. Bajo esta modalidad de contrato se establecen porque los proyectos o la ingeniería del proyecto tiene indefiniciones o todavía no se desarrollan un 100%. Por lo tanto, es muy probable que se tengan que modificar ciertas cosas, ¿ya? O se vaya construyendo, por así decirlo, sobre la marcha a medida que se van liberando, por así decirlo, los planos aprobados para construcción. Por lo tanto, es un contrato que generalmente va a tener un menor rendimiento en la ejecución, ¿ya? Por lo tanto, menor rendimiento implica en este caso mayores costos. Obviamente el mandante lo asume porque son las condiciones
en este caso que están establecidos. ¿Ya? Obviamente ningún mandante va a querer construir un proyecto bajo ese contrato porque no le conviene. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, el mandante prefiere esperar y desarrollar su proyecto por completo y licitarlo después bajo un contrato por suma alzada. ¿Ya? O sea, la segunda opción es cuando ya el mandante no tiene ninguna otra alternativa o en proyectos muy específicos. ¿Ya? El contrato por administración delegada. Y el tercer contrato que habíamos visto, que era el contrato a serie de precios unitarios. ¿Con cuál contrato se parecía el contrato a serie de precios unitarios? ¿Con el por administración delegada o el contrato a suma alzada? ¿Se acuerdan? Ah, la administración delegada. ¿Con el por administración delegada? Claro, tenía ciertas similitudes con el contrato a suma alzada. Sí, puede ser ajustable. Puede ser ajustable a las partidas que vayan saliendo del camino. Claro. O sea, por ejemplo, alguna de las características que tenía es que en este caso se cotizaba en este caso un presupuesto fijo, pero que se podía modificar posteriormente. ¿Ya? Era una de las similitudes en cierto punto con el contrato sumalizado. ¿Ya? Claro, el presupuesto en general acá puede ser variable. Ahí pueden variar las cantidades. Claro, puede ser variable el presupuesto porque pueden variar las cantidades. ¿Ya? Entonces tiene ciertas similitudes con el contrato sumalizado. ¿Ya? Bueno, y también con el contrato por administración delegada, porque también en este tipo de contratos el mandante tiene cierta responsabilidad. Principalmente en que si el proyecto varía de presupuesto hacia arriba, va a ser el mandante el que va a tener que desembolsar una mayor cantidad de dinero por ese proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, acá este es un contrato en donde la responsabilidad económica, o el riesgo económico, mejor dicho, ya es compartida. ¿Ya? Entonces, creo que nos hicimos un gráfico que voy a final. Acá. ¿Ya? En base a los tres tipos de contratos que existen, acá tenemos una matriz que indica la responsabilidad, en este caso, o el riesgo, mejor dicho, para contratista y mandante. ¿Ya? Adelante. Entonces, el contrato por administración, el menor riesgo económico en este caso para el contratista y el mayor riesgo económico para el mandante. Después tenemos el contrato a serie de precios unitarios, donde el riesgo va a ser equilibrado para contratista y mandante. Y finalmente el contrato a suma alzada, en donde el mayor riesgo económico siempre se lo va a llevar el contratista y el menor riesgo en este caso se lo va a llevar el mandante. ¿Ya? ¿Por qué en este cuadro no están las otras dos modalidades de contrato? Porque en realidad los contratos base para proyectos de construcción son estos. ¿Ya? Las otras modalidades de contrato, ¿ya? Más que el fondo del contrato, es el sistema de cómo se contrata en este caso el proyecto. Por eso no están acá en este cuadro. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver ahora. Que son los contratos EPC, ¿ya? Que consideran ingeniería, abastecimiento y construcción. ¿Ya? Ingeniería, procurement, que es abastecimiento y construcción. ¿Ya? En general, los contratos de proyectos de construcción tradicionales, por así decirlo, consideran solamente el abastecimiento, dependiendo de la modalidad de contrato, obviamente. Si es a suma alzada, por ejemplo, consideran el abastecimiento y la construcción. ¿Ya? Pero la fase de ingeniería la desarrolla el mandante con otra empresa que contrata por su cuenta, que también incluso la puede licitar y todo, pero en general la constructora se encarga de la fase número 2 y número 3 solamente. ¿Ya? En cambio, los contratos EPC son contratos que, en este caso, la empresa constructora, ya la que se adjudica el proyecto, desarrolla la fase de diseño e ingeniería, la fase de abastecimiento de equipos, materiales, maquinaria, etc. y la fase de construcción. ¿Ya?
Por eso, por ejemplo, un contrato EPC puede tener modalidad de suma alzada, puede tener modalidad de administración delegada o puede tener modalidad a serie de precio unitario. En realidad, el concepto de EPC ya es como el contrato global. ¿Ya? No es el contrato específico para ejecutar el proyecto, sino que es el sistema de cómo se va a ejecutar. ¿Ya? Entonces, por eso, en realidad, es como más amplio el concepto de EPC y concesiones. Es más amplio en este caso a los tres tipos de contratos que habíamos revisado anteriormente. Ya son sistemas de cómo contratar, en este caso, un proyecto. ¿Ya? Así que vamos a colocar algunas características acá en la pizarra. ¿Qué tipo de proyectos, según lo que ustedes conocen hasta el minuto, se podrían desarrollar bajo la modalidad de contrato EPC, por ejemplo? ¿Qué tipo de proyectos? ¿No? Ya, por ejemplo, el metro podría ser un proyecto que se desarrolla bajo la modalidad de EPC. Una casa. Ya. Una casa, por ejemplo. O sea, por ejemplo, las casas prefabricadas en general utilizan metodología EPC, porque las casas prefabricadas, por ejemplo, venden el diseño, ¿cierto? Bueno, dependiendo, yo creo que ahí depende ya del presupuesto, si va con proyectos, por ejemplo, para poder solicitar permiso en la dirección de obra y todo, pero entrega diseño, ya entrega el abastecimiento y entrega la construcción. Entonces, ese tipo de contrato ya sería un contrato de EPC. En proyectos de edificación, por ejemplo, generalmente no se utiliza esta modalidad, ¿ya? Porque en general es una empresa la que desarrolla la fase de diseño e ingeniería y después la empresa que desarrolla la construcción es otra. Generalmente son empresas de distintos rubros. No necesariamente, pero por ejemplo en el tema de las casas prefabricadas se utiliza, porque la empresa entrega un diseño, vende el diseño por así decirlo, y el abastecimiento de materiales y la construcción, o sea, del proyecto completo, incluyendo todas las fases. ¿Ya? Pero en cambio este contrato en realidad está más diseñado para proyectos de gran envergadura, como el Metro de Santiago, por ejemplo, o como proyectos mineros. ¿Ya? O sea, ahí también está el concepto de licitación. Pero, ¿Y la modificación del aeropuerto? También, me imagino que también la modalidad de ese tipo de proyectos también es EPC. ¿Ya? ¿Por qué razón son bajo esta modalidad? Porque en general estos proyectos, como son de gran envergadura, las empresas que participan de estos proyectos, ¿ya? En general son empresas que para poder participar, generalmente se asocian empresas de ingeniería y generan un consorcio de empresas de ingeniería con empresas constructoras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y por la envergadura de los proyectos, generalmente estas empresas son extranjeras. ¿Ya? Las empresas que se encargan de la fase de diseño e ingeniería de proyectos de gran envergadura, como el aeropuerto, por ejemplo, o el metro, generalmente son empresas o canadienses o empresas de Estados Unidos o alemanas. ¿Ya? Son empresas francesas también, pero son empresas generalmente no chilenas. ¿Ya? Hay sí empresas chilenas, pero obviamente ya el fuerte de este tipo de modalidades de proyectos está en empresas extranjeras. ¿Ya? Entonces, generalmente se asocian, por así decirlo, porque obviamente la empresa de ingeniería experta en la fase de diseño, ¿ya? Pero como un contrato que se vende por completo, ¿ya? La empresa de ingeniería es quien se asocia, en vez de contratar a una constructora, se asocian directamente y generan en este caso la fase de diseño, abastecimiento y construcción del proyecto. Y se lo venden, por así decirlo, a la minera o a Metro en este caso, o al aeropuerto, le venden así, por así decirlo, el proyecto ya desarrollado por completo. Los containers que hacen oficina de bodega también. ¿Cómo? Los containers que hacen oficina de bodega también son EPC. Es que lo que pasa es que la diferencia es que en ese caso en realidad es un producto. ¿Ya? No se está vendiendo como un servicio que incorpora varias fases distintas. En ese caso es como la venta de un producto más que nada. Pero si lo queremos llevar a esa escala, también podríamos decir que sería un contrato EPC porque involucra
todas las fases. Ingeniería, ahora igual diseño, construyen abastecimiento y construcción. igual hacen casa ahora con container, ponen como cuánto container. Claro, pero no necesariamente en relación a la envergadura, sino que es al sistema de cómo se vende en este caso el proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este tipo de proyecto, el mandante no tiene que buscar. ¿Ya? El mandante, por ejemplo, dice que el proyecto es, por ejemplo, se va a pasar en un proyecto minero. Planta de Chancado, por ejemplo, minera Tanga. ¿Ya? El mandante lo que hace en este caso. Envía un anteproyecto. Envía un anteproyecto. Claro, el mandante lo primero que hace es contratar en este caso a una empresa de ingeniería para que desarrolle, por así decirlo, el anteproyecto. ¿Ya? Entonces, esa es la fase previa, en donde el mandante, que es lo que le vamos a llamar ingeniería básica, en donde el mandante contrata a una empresa solamente para que le desarrolle la ingeniería básica del proyecto, de manera de poder conocer cuál es o cuánto es lo que le va a costar estimativamente ese proyecto. ¿Ya? Después de esta fase de ingeniería básica, donde el mandante ya define cuánto le va a costar, lo que hace el mandante puede, en este caso, contratar a la misma empresa o a otra para que desarrolle, en este caso, y le venda el proyecto, incluyendo la ingeniería de detalle. ¿Ya? El abastecimiento de equipos y de materiales para el proyecto. Y posteriormente la construcción. ¿Ya? Entonces, bajo esta modalidad, el mandante va a ir participando directamente, pero en este caso contrata el servicio completo. ¿Ya? No tiene que estar el mandante buscando a una empresa que le desarrolle la ingeniería, después buscando a otra empresa que le ejecute en la fase de abastecimiento y después buscando a otra empresa que le ejecute la parte de construcción. Sino que es la empresa, que en este caso la que desarrolla la ingeniería, es la que se encarga de, en este caso, buscar empresa que le desarrolle el abastecimiento del proyecto y la construcción. Entonces, para no abrir una licitación para cada una de estas fases, lo que hace, en este caso, la empresa principal, que es la empresa de ingeniería, se asocia con una constructora y se asocia a lo mejor con una empresa de logística para gestionar, en este caso, las tres fases del proyecto. Y lo toman como un consorcio de empresas. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, bueno, no sé los que conocen proyectos mineros, en algunos casos, por ejemplo, hay un proyecto que se está desarrollando en Minera Spencer, en donde la empresa que está ejecutando ese proyecto, que es un proyecto MC, se llama Fluor Sal. ¿Ya? En donde Fluor, en este caso, es la empresa de ingeniería que es extranjera, que es la que contrata directamente el proyecto con la minera y se asocia en este caso con la empresa Salfa Montajes, que es la filial de montaje industrial de Salfa Corp, no sé si lo ubican, ¿ya? Y en conjunto desarrollan el proyecto MC, que incluye la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, abastecimiento y construcción. ¿Ya? Eso involucra el paquete completo, por así decirlo. ¿Ya? Obviamente estos proyectos que tienen una complejidad mayor en efectos de ingeniería, ¿ya? Porque involucran generalmente muchas especialidades. ¿Ya? Sí, la planta Chancado, ¿qué contrato sería? O sea, en general todos los proyectos mineros o proyectos industriales de mayor envergadura, ¿ya? Donde hay plantas productivas principalmente, plantas de producción, se desarrollan bajo contratos EPC, que involucran la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, el abastecimiento y la construcción. Claro, involucra todas las fases del proyecto. ¿Ya? O sea, el mandante contrata a una sola empresa que se encarga de todo. No tiene que estar abriendo 3 licitaciones distintas como lo hacen las empresas normalmente. Así después, por ejemplo, en la cotización, la suma alzada con la administración, en la administración puede uno hacer todo el cálculo de análisis precio unitario en onda, por decirlo como corresponde, claro, la suma alzada es un abuelo pájaro, por decirlo, de darle un precio a esto, darle un precio a este otro, y ahí uno va como dando el libro los precios también. Claro. Por eso es como tipo variable igual sería, por la de precio unitario. Sí, pero la gran diferencia con un contrato tradicional es que, por ejemplo, en un proyecto de edificación, el mandante contrataría a una empresa de ingeniería y arquitectura para que le diseñe el proyecto. Después de eso, hasta ahí finalizaría el contrato de fase de diseño.
El mandante tomaría este proyecto, ¿ya? Abriría en este caso una licitación y buscaría una constructora para que le ejecute el proyecto. O sea, tendría una licitación para la fase de diseño y una licitación para la fase de construcción. ¿Ya? Dos contratos distintos, dos licitaciones distintas. Acá es una sola. ¿Ya? Está acá. En la fase de diseño se hace la licitación que incluye todo. O sea, el proyecto ya terminado y en funcionamiento. ¿Ya? Obviamente estas obras generalmente son obras ya, grandes. ¿Ya? Por ejemplo, el puente del canal de Chacao seguramente es un contrato EPC. Ya, donde todas las empresas que están participando ahí se encargaron de desarrollar la fase de diseño, ingeniería básica, ingeniería de detalle, el abastecimiento y la construcción. ¿Ya? Porque seguramente muchas partes de ese puente ya no es que el mandante se encargue, en este caso el MOP, se encargue de mandarlas a fabricar a China, por ejemplo, sino que la empresa que vendió el proyecto es la que se encarga de enviar a fabricar todas las partes del puente, ir a inspeccionar la fabricación allá a China o a Alemania, no sé dónde lo mandarán a fabricar, y encargarse de traer todos esos materiales y todas esas partes del puente y posteriormente ensamblarla. Sí, ¿quién tiene auto los carreras? Están partiendo, analizando. Bueno, acá, afuera. Si acaso, a los que están al lado acá. Al lado izquierdo. Estamos por sí. Profe, acá en este, entonces acá el mandante solamente pone la plata y nada más. Claro, el mandante pone la plata, acuerda en este caso una licitación con una empresa que va a vender todo el proceso. El paquete completo. Las tres fases, ¿ya? Y cierra la licitación en este caso, obviamente, la mejor alternativa que tenga. Pero la licitación la hace al principio una sola vez y todo el proceso se desarrolla en el mismo contrato, en la misma licitación. Profe, ¿cómo que se asegura que la vea haya claro, esa mandante acá, como esta manera de contrato, claro, se asegura que en este caso, por ejemplo, si después la constructora tiene que realizar consulta, por ejemplo, a la empresa de ingeniería, son las mismas, entonces todo se va a resolver de forma más rápida. En cambio, si contrató una empresa de ingeniería, después, al tiempo después, licitó la construcción, ya cuando la constructora tenga consultas, se va a tener que contactar con la empresa que se de ingeniería, que a lo mejor ya no está trabajando en este proyecto, ya puede que ya ni siquiera exista. Entonces, al final, el traspaso de información y la solución de problemas técnicos constructivos bajo esta modalidad de contrato también es mucho más rápido. ¿Ya? Una de las características importantes. Pero obviamente esto, si lo comparamos con otras modalidades de contrato, ya es para proyectos de mayor envergadura y obviamente el monto asociado a este proyecto realmente es un monto muy alto. ¿Ya? Entonces, en general, estos contratos, para hacer el cruce con los tres tipos de contratos tradicionales que habíamos realizado, en general, estas modalidades de contrato EPC son, en este caso, a través de un contrato a serie de precios unitarios. ¿Ya? Se vende el producto completo, ¿cierto? Diseño, ingeniería, abastecimiento y construcción, pero si hay variaciones en las cantidades cotizadas en un comienzo, que puede ocurrir, ¿ya? Porque imagínense que el presupuesto se va a entregar en la fase de ingeniería y diseño, ¿ya? Si hay variaciones de las cantidades, en este caso el mandante va a pagar las cantidades reales que se van a ejecutar, ¿ya? Entonces, los contratos PPC y en este caso a serie de precios unitarios, ¿ya? Por eso les decía que no están como al mismo nivel, en este caso por suma alzada con ambientación delegada y serie de precios unitarios, con el concepto de EPC o concesiones. Ya estos son los tres primeros son tipos de contrato de construcción y los otros dos son formas, por así decirlo, de contratar un proyecto. ¿Ya? Y generalmente estos de acá están relacionados con la fase de ser netamente constructiva y esto involucra otras fases. Inclusive
Hay otros contratos que son más completos que el contrato EPC, que se denominan contratos EPCM. Sí, estaba viendo recién. Que involucran, aparte de la construcción, la fase de mantenimiento del proyecto. Entonces, la empresa vende el diseño, el abastecimiento, la construcción y el mantenimiento ¿ya? De por vida quizá o por un periodo de tantos años para ese proyecto. ¿Ya? Entonces, en general estos contratos son para plantas industriales. ¿Ya? Quizás no para un edificio, porque el edificio a lo mejor no requiere tanta mantención como una planta, por ejemplo, que por lo menos una vez al año, cada 6 meses requiere, en este caso, una mantención de los equipos, de la planta de tratamiento, de la estructura, ¿cierto? Hacer una parada de planta para poder cambiar bombas, Luego. Sí, son contratos EPC o EPC, una de las dos modalidades. Luego. Entonces hay varias, bueno, más adelante seguramente ustedes van a ir conociendo. Todo va a En general, depender. en Chile las empresas que hacen contratos EPC Todo va a depender del ENS. por ejemplo, y en general son extranjeros. Porque son proyectos de una complejidad mayor que de la planta. Y acá, por ejemplo, en Chile. ¿Cuánto puede la matadero eso? Ya, no hay empresas que se especialicen en determinados tipos de proyectos. Entonces, generalmente las empresas son como igual hay empresas chilenas, pero obviamente el mercado da para que. Y sobre todo porque las mineras son extranjeras. Entonces, por ejemplo, BHP, que son extranjeros, trabajan en empresas extranjeras, porque obviamente ellos pueden ver esos contratos. ¿Ya? Esa también es una de las razones de por qué esas empresas son extranjeras. Luego, por ejemplo, Venture también es otra empresa que hace contratos de EPC. ¿Sí? Bueno, creo que hoy día cambió nombre, pero ya no, por lo menos en Chile no existe. Es una empresa que se denomina CSC Lavalin, que son canadienses. También son empresas que hacen contratos de EPC. Sí, porque estaba la gente con otra empresa. Claro, y generalmente con estos contratos estas empresas se asocian con empresas constructoras también grandes en Chile, por ejemplo, con la empresa Sido Copper, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el consorcio se llama, por ejemplo, Bechtel Sido Copper, PSK. ¿Ya? Fluor generalmente se asocia con Salfa Montajes, que es Salfa Corp, que también son empresas constructoras grandes a nivel nacional. ¿Ya? También, por ejemplo, con otras empresas EMI, también que son empresas que se desarrollan generalmente en el minero. ¿Ya? De hecho, izquierdo, con tanques industriales también, que son empresas grandes que se enfocan directamente en el rubro minero e industrial. ¿Ya? Si les toca trabajar en este tipo de proyectos, se van a encontrar con estas empresas. ¿Ya? Empresas de ingeniería asociadas con empresas constructoras para tomar contratos de EPC. ¿Ya? Bueno, en el Metro de Santiago no sé qué empresas estarán, pero también hay asociaciones de empresas de ingeniería con empresas de construcción. Lo mismo en el puente del canal de Chacán. ¿Ya? Ahí desconozco varias empresas particulares, pero creo que en su mayoría son empresas extranjeras. Interbarrio. Hyundai creo que era una de ellas, no sé si estará todavía, me imagino que sí. Empresa coreana. Bueno, después tenemos otra modalidad de contratos que son las concesiones. Esto ya seguramente ustedes lo han escuchado. Generalmente se utilizan en proyectos en donde el Estado, por así decirlo, tiene una participación, pero los recursos, en este caso, los colocan privados. ¿Ya? Esa es la modalidad de concesiones, porque en general el contrato de EPC es contrato entre empresas privadas. ¿Ya? Salvo Codelco, que es una empresa estatal, que también trabaja, en este caso, por contrato bajo la modalidad de EPC. Ya Codelco, por ser una empresa estatal, no trabaja con concesiones. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, trabaja con sistemas de proyectos a través de concesiones. Las carreteras, por ejemplo, ¿ya? El puerto también. El puerto trabaja a través del sistema de concesiones. ¿Ya? Hospitales incluso, cárceles, obras viales en general. ¿Ya? El aeropuerto también, un proyecto bajo la modalidad de concesión. ¿Ya? Y esos proyectos consideran, en este caso también, la fase de diseño,
la construcción, la operación del proyecto y la transferencia. Ya que cuando la concesión ya termina y se abre un nuevo proceso para poder, en este caso, adjudicarse la concesión por un periodo de tiempo, en donde puede adjudicarse la misma empresa que tiene la concesión inicial, o se lo puede adjudicar otra empresa, obviamente que entregue mejores condiciones para el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, hace poquito, el año pasado, la concesión de la autopista del Sol terminó. Venía una empresa que se llama Vías Chile y ahora se adjudicó la concesión SACIR, que son españoles. ¿Ya? ¿Hicieron la tercera pista? ¿Cómo? ¿Realizaron la tercera pista de la autopista? ¿O la que está realizando aquí la salida ahora? SACIR ahora está construyendo la... Camino de la Sí, pero me apareció Sí, ahí está SACIR. Y acá en la autopista del Sol era un consorcio. ¿Encontraste la concesión? Era FV, creo, que eran los constructores de la ampliación de la autopista del Sol. Sí, parece que como la Argentina, ese la iniciativa ahí, como 4 años por allá. Sí. Vamos a ver esta asquerosa que Sí. Ya, pero de esa forma funcionan las concesiones. En general, el Estado, como no invierte o no quiere invertir ya en proyectos de infraestructura, los concesiona. En este caso, obviamente, la gente tiene que pagar por utilizar esas instalaciones, ¿cierto? Y las concesiones en general son los contratos que duran un periodo de tiempo considerable, 20 años, 25 años, por ejemplo, y después de ese periodo se visita nuevamente, ya como les decía, se puede adjudicar por la misma empresa concesionaria o otra. Esa empresa se encarga de todos los gastos de construcción, de diseño, de operación y de transferencia en el caso de la concesión. ¿Ya? A cambio, obviamente, recibe el retorno de dinero de lo que invirtió, en este caso, en una tarifa que los usuarios que utilizan esa obra de infraestructura paguen por el uso de ella. ¿Ya? Entonces, como a grandes rasgos el sistema de concesión. ¿Ya? ¿Consultas hasta acá? Pasemos ya a la experiencia número 2. ¿Alguna consulta? Sí, vamos a empezar a trabajar con la experiencia 2 y vamos a empezar a desarrollar la actividad. Ya. Entonces, con esto ya quedamos con los contratos. Ya. Y con esto ya estaríamos listos con la experiencia número 1. Ya que era netamente teórica. ¿Ya? Ahí. ¿Cómo está eso? Sí. Bueno, ahí está lo que estaba diciendo al final. Sí, todo esto está elevado. Actividad, experiencia 1, hay dos actividades, 1.1, entran a eso y ahí están las PPT. Son las que uno va a bajar. Cuando quiere el liendre, cuando diga la verdad el liendre, ¿soy yo por acá? Hace calor, profe. La verdad estaba viendo el lado. Perdón, a mí me estaba dando frío. Ya, después le prendemos de nuevo así. Se pone la el mismo que veíamos, vamos a hacer otro. Por ahí, ¿no? Así pues. ¿Quieres una cacha por acá?
Los planos, vayan conociendo de qué se trata, porque el trabajo que les voy a dar ya en la próxima clase va a estar relacionado con este proyecto. Ya, entonces, un día vamos a conocer el proyecto, vamos a definir qué es lo que se debe hacer en el desarrollo de la propuesta económica, vamos a tener que reforzar y repasar ubicaciones, ¿ya? Análisis de precios unitarios, ¿ya? Me imagino que ya todos lo manejan a la mayoría del derecho, ¿cierto? Y el desarrollo del presupuesto, ¿ya? Ahora dejamos de qué es lo que vamos a considerar dentro de la propuesta económica. Entonces, lo primero que vamos a indicar es que en este caso el presupuesto va a estar conformado por el indemnizado, el cual va a tener un desglose generalmente según las etapas constructivas del proyecto, y además de eso va a estar clasificado en distintos ítems, ¿ya? Que vamos a definir cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, en general, el presupuesto del proyecto va a estar clasificado en el costo directo, ¿ya? En costos indirectos y gastos generales, también en la utilidad, ¿ya? Y los impuestos, ¿ya? En general va a ser el IVA, 19%, ¿ya? Entonces, en este caso el costo directo lo vamos a desglosar simplemente como todos los recursos que inciden directamente y que están categorizados en la análisis de precios unitarios. Entonces, estos recursos son, primero, los materiales, la mano de obra, ¿ya? Y los equipos. Finalmente, esto nosotros lo vamos a detallar en los análisis de precios unitarios, ¿ya? Después vamos a tener los costos indirectos y gastos generales, que lo vamos a clasificar acá simplemente como los gastos operacionales del proyecto. ¿Ya? Serían todos los costos y gastos necesarios para que la obra funcione, pero que no van a estar considerados en los análisis de precios unitarios. ¿Ya? Algunos de los ejemplos que vamos a tener acá, que vamos a clasificar en algunos grupos solamente, por ejemplo, vamos a tener mano de obra indirecta, vamos a tener, por ejemplo, maquinarias, vamos a tener servicios básicos, ¿ya? Arriendos. ¿El servicio básico incluye el petróleo? Sí, incluye electricidad, combustibles, internet, telefonía, agua. Entra en gastos operacionales. Claro, todo lo que estoy hablando va a salir dentro de los gastos operacionales del proyecto, que es lo que estamos definiendo como costos indirectos y gastos generales. ¿Ya? Arriendos, por ejemplo, arriendo de vehículos, arriendo de instalaciones, arriendo de contenedores, arriendo de baños, por ejemplo, generadores, ¿ya? Bueno, las maquinarias, por ejemplo, grúas, camiones, ¿ya? Todo lo que se necesite en la obra, ¿ya? Profe, la mano de obra se puede considerar también desgaste de herramientas, o eso en equipos desgaste de herramientas y pérdida de materiales. Ya, eso en general va a estar considerado en el costo directo. Ya, los equipos lo vamos a cobrar a través del desgaste de los equipos o el arriendo de los equipos, y la pérdida por materiales va a estar considerado directamente en los ítems de materiales, en el costo directo, en el análisis de precios unitarios. ¿Ya?
Entonces, en general, los gastos operacionales van a estar compuestos por mano de obra indirecta, maquinaria, servicios básicos, arriendos, ya, por ejemplo, elementos de protección personal, ya. Por acá voy a colocar equipos nuevamente, pero voy a colocar equipos de apoyo. ¿Leyes sociales también o no? Leyes sociales, pero de la mano de obra indirecta. De la mano de obra indirecta. Claro, leyes sociales que están consideradas la mano de obra indirecta y de las leyes sociales de la mano de obra directa va a estar en el costo directo. ¿Ya? Y también vamos a colocar acá otros. Ya, porque más adelante cuando trabajemos desarrollando el análisis de los gastos generales del proyecto, ahí vamos a clasificar todos los grupos que deberíamos considerar. ¿Ya? De hecho, vamos a establecer el organigrama de la obra para que ustedes valoricen cuánto cuesta la mano de obra indirecta dependiendo de las características de la obra y dependiendo de la envergadura, ¿ya? Y de lo que requiera el mandante, en este caso en las bases del contrato. ¿Ya? Después de eso tenemos la utilidad. En este caso la utilidad se calcula siempre sobre el costo directo, por si acaso. ¿Ya? Siempre se calcula sobre el costo directo y en general esa utilidad, dependiendo del tipo de proyecto, va a estar entre un 7 o un 8% y puede llegar hasta, como máximo, todavía no va a llegar tanto, pero le vamos a dar acá un 15%. Pero en general lo estándar va a ser un 10%. ¿Ya? Pero siempre sobre el costo directo. ¿Ya? No se va a aplicar utilidad sobre los costos indirectos y los gastos generales. ¿Ya? Por si acaso. Y después viene el IVA, entonces esto nos va a arrojar un total presupuesto. ¿Ya? Y en general, la cuesta define acá los costos indirectos y gastos generales. En general esto se calcula, ¿ya? Pero dependiendo de la envergadura del proyecto, los costos directos y gastos generales van a ir entre un 20%, ¿ya? Y hasta incluso un 50%. 50%. Dependiendo de la envergadura del proyecto del costo directo, ¿ya? Sí, en general puede que llegue un poco menos, pero depende de la envergadura de la obra, ¿ya? Mientras más grande es la obra y más requerimientos tiene el mandante, mayor va a ser, en este caso, el porcentaje de gastos generales del proyecto. Si el proyecto es más pequeño, va a tener un porcentaje de gastos generales menor, ¿ya? Pero los proyectos mineros principalmente, por eso le coloqué ahí un 50%. ¿Se ve el costo directo? Sí, entre un 20 y un 50% del costo directo. ¿Ya? Ejemplo, si el valor del proyecto tiene un costo directo de 1000, dependiendo de la envergadura del proyecto, podríamos tener gastos generales hasta 500 inclusive, ¿ya? Entre 200 y 500. ¿Ya? Una utilidad en este caso que sería 10%, por ejemplo, que serían 100. Por lo tanto, el valor total del proyecto, ya vamos a poner acá, lo vamos a calcular por el valor máximo de gastos generales, sería 1600. Ah, bueno, me faltó el IVA, pero el 19% de todo eso. El IVA, 19%, que no sabemos qué será. 1500, 1600. Ya, bueno, ahí ustedes lo calculan. Y el total daría el total del proyecto. ¿Ya? Esos porcentajes en general siempre los tienen que tener ahí presentes. ¿Ya? La manera de cuando ustedes calculen los gastos generales, evalúen también si ese monto, dependiendo de las características del proyecto, ya está en un parámetro aceptable. ¿Ya? Porque a veces no podemos saber si en realidad nuestros gastos generales están caros de acuerdo a lo que el mandante requiere. Ya muchas veces el mandante no establece cuál debe ser el organigrama que debe tener la empresa constructora que ejecute el proyecto. En algunos casos sí. Define los cargos, por así decirlo, esenciales del proyecto, ¿ya? Y define también la cantidad de profesionales que el proyecto debe tener. ¿Ya? Entonces obviamente eso impacta en el cálculo de los gastos generales. ¿Ya? Y obviamente depende de la empresa. ¿Ya? En general las empresas constructoras grandes, cuando toman un proyecto de menor envergadura, generalmente no se adjudican esos proyectos porque los gastos generales de esa empresa son muy caros.
ya, porque los profesionales que trabajan allá son profesionales especialistas, entonces no por mandarle un proyecto de menor envergadura o de menor complejidad le van a bajar el sueldo. Ya, entonces, pues, en ese caso, en general son empresas que sus gastos generales llegan a un 40 o incluso hasta un 50% podrían llegar. ¿Ya? Entonces, de esa forma se va a componer el presupuesto. ¿Ya? Bueno, en general el presupuesto se va a detallar en un itemizado que va a estar compuesto por, de acuerdo a capítulos que están indicados en la NSH 1156. ¿Ya? Bueno, al final ahí está, miren, por ejemplo, en ese ejemplo, y eso que era un proyecto chiquitito, por lo tanto, ahora si hay costo directo, utilidad un 10%, gastos generales un 32%. ¿Ya? Total neto, el IVA 19%, total del presupuesto. ¿Ya? Este ejemplo no sé de qué será, pero pese a ser un presupuesto pequeño, tiene un porcentaje alto de gastos generales. ¿Ya? Claro, esto perfectamente podría ser simplemente el presupuesto de una casa. ¿De cuántos metros cuadrados? Como de 160, 180 metros cuadrados. Ya por el monto que aparece ahí, 90 millones de pesos. ¿Ya? Considerando, por ejemplo, que el proyecto de habitacional, el presupuesto va a estar en torno a los, dependiendo de la materialidad obviamente, pero en torno a los 500.000 más o menos el metro cuadrado. ¿Ya? Si es de estructura, por ejemplo, de metalcón, ¿ya? Ahora si es de estructura sólida o de hormigón armado puede llegar a $1 millón de pesos o quizás más. ¿Ya? Más o menos en construcciones de hormigón armado a nivel habitacional ya estamos hablando más o menos de 30 UF aprox el metro cuadrado. El proyecto en viviendas, por ejemplo, de hormigón armado de un estándar más o menos ya elevado, ya en general, por ejemplo, los presupuestos van en torno a las 30 UF por metro cuadrado. Eso estamos hablando que son, la UF está a 37.000 pesos aprox. Sí, subió 37. 1.100.000. Si en algún momento les toca cotizar, por ejemplo, una casa en Las Condes, Santiago Chicureo, La Barnechea, estamos hablando de sobre 30 UF del metro cuadrado. Y hacer construcciones de hormigón armado generalmente, ¿ya? Con terminaciones, con materiales de un nivel más alto, obviamente más costoso. Yo fui la otra en En otras materialidades, en general, el metalcón debe estar como a 500.000 el metro cuadrado, así como un valor referencial. ¿Ya? Y en estructuras menores de madera, por ejemplo, ¿ya? O sea, no he hecho presupuesto últimamente, pero no creo que esté bajo los 400.000 el metro cuadrado por los costos de los materiales de hoy en día. Yo creo que cualquier construcción va a partir como de ese monto hacia arriba, desde los 400.000 en adelante. 22 UF. ¿Y de qué materialidad eran? Panel SIP. 800.000 pesos. Claro. ¿Sí? Puede ser, son valores de hoy en día. Sí, pero en general no van a encontrar constructoras que cobren presupuestos más baratos que esos más. De hecho, las casas prefabricadas cobran a partir como de 4.50 más o menos el metro cuadrado. Ya los proyectos terminados que tienen ya en mano cobran 400, 450, 500, de ahí para arriba el valor metro cuadrado. Y son construcciones que los materiales no son de un nivel alto, son de un nivel normal. Ya porcelanato o cerámica que uno encuentra en Sodimac, ya artefactos normales, terminaciones normales, nada de otro mundo, no hay terminaciones en mármol ni cosas extrañas, y parten desde esos presupuestos. Bueno, de hecho, cuando calculamos el presupuesto, ahí ustedes van a ver el valor metro cuadrado del proyecto que vamos a trabajar. ¿Ya? A ver, ¿qué me falta ver? ¿Va a subir el proyecto, profe? Sí, de hecho ya lo subí, de ahí lo vamos a revisar. Sí, ¿nos vamos a dar un proyecto por dentro? Y de ahí a la vuelta revisamos el proyecto. ¿Ya? Bueno, la fase de ubicaciones, en este caso vamos a hacer un reforzamiento, va a estar obviamente basado en la NSH 353, en donde básicamente se definen las unidades de medición que tenemos que adoptar para las ubicaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vienen algunas unidades fundamentales de ubicación, ¿ya?
El concepto de global lo van a ver muchas veces, ¿ya? Y simplemente está relacionado con partidas que no tienen una sola o no pueden ser cuantificables en una unidad específica de medición, ¿ya? Son partidas que consideran varias cosas juntas, por lo tanto no lo podríamos cuantificar de forma exacta. Entonces en ese caso es recomendable hacer un cálculo a suma alzada, por así decirlo, para esa partida en específico y definirlo como una unidad de medida global, ¿ya? En general las masas las vamos a trabajar en kilogramos, la longitud en metros lineales, todo lo que tengamos que valorizar y calcular por superficie vamos a hacer metros cuadrados, los volúmenes en metros cúbicos, ¿ya? Litros podríamos ocupar inclusive, pero en general no tanto, ¿ya? Bueno, ya hay algunas unidades de medida que en realidad para efectos de un presupuesto no van a aparecer de la forma que aparecen acá, ¿ya? Bueno, ahí también se define el concepto de subcontrato, ¿ya? Entonces, nos vamos a tomar el break y a la vuelta vamos a empezar allá a trabajar con el proyecto. Nos vamos a definir y movimiento de tierras. ¿Ya? Lo cual es que este proyecto se va a emplazar directamente un 100% en un subterráneo, ¿ya? Por el cual vamos a tener que estudiar todo lo que corresponde al sistema de activaciones de este proyecto. Profesor, el archivo comprimido, ¿cierto? Sí, es un archivo comprimido, ahí lo descargan, ¿ya? Buscan donde está el itemizado. Entonces acá nos vamos a enfocar en lo que es movimiento de tierra, que considera también todas las activaciones a través de pilas de socalzado. Vamos a realizar un plano hoy día. ¿Ya? Vamos a analizar en este caso cada una de las partidas y vamos a comenzar con el desarrollo de la propuesta. Si ustedes acá se pueden trabajar de forma global si quieren o de forma individual, ahí se van complementando ideas. Pero la idea es que podamos avanzar en algo la propuesta de esta parte del proyecto y después ustedes obviamente la van a terminar. ¿Me avisan cuando ya tengan descargada la carpeta? ¿Está pesadito el proyecto? ¿Experiencia de aprendizaje 2? Sí. ¿El internet está bueno? Está bueno. Acá el proyecto de radioterapia. Es un archivo comprimido que contiene muchos documentos que son todos los antecedentes de la licitación. Por el momento vamos a analizar los planos de arquitectura y de algunos planos de estructura. ¿Ya? Y también van a entrar a los archivos, a la carpeta que dice pilas. A los planos, a las láminas de arquitectura. ¿Ya? Y a las láminas de estructura. Y al itemizado. Sí. Ya, mientras les voy a comentar algunas de las cosas correspondientes al proyecto, ya para que ya lo vayan empezar a conocerlo. Ya, el proyecto que vamos a estudiar en este caso es el Centro Radiológico del Hospital Ezequiel González Cortés, que es el Hospital Barros Luco, ya que está en Santiago, en el sector de Gran Avenida, sector de Metro Franco, ¿ya?
Bueno, ahí está la planta de emplazamiento del hospital. Es un hospital gigante, es de 220.000 metros cuadrados. ¿Ya? Si lo comparamos con el hospital de Bolivia, que es lo que tenemos acá más a mano para poder visualizar, ese hospital más o menos tiene 90.000. Ya, ese hospital tiene 90.000 metros cuadrados, el de acá 200.000. Ya, pero el proyecto que vamos a estudiar no es ese hospital, porque ese hospital ya está construido hace mucho tiempo, así que no se asusten. ¿Ya? Lo que vamos a estudiar nosotros es la construcción del centro de radioterapia de este hospital, que está ubicado en este sector. ¿Ya? Acá, solamente en el emplazamiento que está acá marcado con la línea roja, ya va a estar el proyecto que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? Sería en este caso acá. ¿Ya? Ese es el centro radiológico que tiene en total, acá están los cuadros de superficie, tiene en total 460 metros cuadrados aproximadamente. ¿Ya? Y va a estar ubicado exclusivamente en una zona bajo nivel de terreno. ¿Ya? ¿Sí? ¿No tienen AutoCAD? ¿No tienen AutoCAD? No. ¿Seguro? Ya, no importa. Ya, hay algunos planos en PDF, pero no son los planos en PDF. ¿Ya? Se va a pedir que le instalen AutoCAD para la próxima clase. ¿Ya? Uno de los Hospital Ezequiel González Cortés y el Hospital Barro Blue. Hospital Barro Blue. Se llama Hospital Ezequiel González Cortés. Ya, bueno, lo que podemos ver acá, el plano de arquitectura, ¿ya? Del proyecto que vamos a trabajar. En este caso, acá está el sector denominado centro de radioterapia. ¿Ya? Tiene, por ejemplo, algunos docks de atención, tiene sala de espera, sala de recepción. ¿Ya? Y la parte que yo les comentaba que era un búnker es la parte que está en este sector del edificio. ¿Ya? Si ahí analizan, por ejemplo, el espesor de los muros, ¿ya? Ahí tienen muros que son de primer armado de 95 centímetros de espesor. Sería todo lo que va a rodear en este caso al búnker, donde acá adentro va a ir el equipo radiológico. ¿Ya? Y creo que en esta parte que les estoy mostrando ahora está ese equipo. ¿Ya? Ahí no me pregunten por el equipo, porque la verdad no tengo ni idea cómo funciona, o qué partes lo componen, o qué dimensiones tiene. ¿Ya? Pero ahí hay un dibujo de cómo es ese equipo. ¿Ya? Tampoco tengo idea de cómo funciona, qué es lo que hace. ¿Ya? Lo importante, acá nos vamos a enfocar en la parte constructiva. Entonces este búnker tiene 44 metros cuadrados. ¿Ya? Después les voy a mostrar los planos de estructura para que vean ahí cuántas capas de enterradura tiene ese muro, ya por el espesor que tiene. ¿Ya? También hay una losa que en este caso va a cubrir el búnker, que también va a ser una losa bien maciza. ¿Ya? Bueno, y si les muestro algunas elevaciones, como les decía, el proyecto va a estar construido netamente en un subterráneo. ¿Ya? Ahí tenemos el nivel de terreno. Entonces, en general el edificio va a estar acá en el -1. Solamente va a tener un sector de acceso y va a estar construido sobre el nivel de terreno. ¿Ya? Y según el cuadro de superficie que vimos al principio, ya la zona que está por sobre el nivel de terreno son solamente 6 metros cuadrados. ¿Ya? Bajo terreno 458 y sobre terreno 6 metros cuadrados. Ya que sería solamente lo que estamos viendo acá como acceso, en este caso acá. ¿Ya? Entonces acá tenemos el edificio existente. ¿Ya? Por lo tanto, en esta primera parte nos vamos a enfocar en el proyecto de activaciones y movimiento de tierra. ¿Ya? Entonces acá se dan cuenta que vamos a tener volúmenes considerables de movimiento de tierra. ¿Ya? También vamos a tener, como vamos a trabajar, en este caso con excavaciones en 90 grados, vamos a tener pilas, ¿ya? Pilas como sistemas de activación, que las vamos a revisar también. Profe, disculpe. Sí. Yo soy Gabriel. ¿Vamos a hacer todo el centro radiológico o no solo el búnker? No, vamos a estudiar, en este caso, todo el centro radiológico. ¿Los 400 tanto? Claro, los 458 metros cuadrados. Pero en esta primera actividad nos vamos a concentrar en estudiar solamente lo que corresponde al movimiento de tierra y al proyecto de activación.
¿Ya? Después, en la actividad número 2 nos vamos a enfocar, que esto ya va a ser parte del trabajo, en estudiar todo lo que es la estructura. La estructura de hormigón armado, ya las estructuras de acero, los tabiques que vamos a tener, ¿ya? Y todo lo que corresponde al búnker. ¿Ya? Los tabiques de plomo del búnker, por ejemplo. Bueno, por ahí hay unas puertas blindadas que algunas cosas las vamos a dejar fuera por la complejidad de poder acceder a esa información. ¿Ya? Pero la idea es que estudiemos en una primera parte todo lo que es el movimiento de tierra y toda la estructura de la edificación. Ya eso implica que vamos a tener que hacer ubicaciones, vamos a tener que hacer presupuesto, ya para poder saber cuánto costaría esto, ¿ya? Cuánto cuesta, o para tener un presupuesto estimativo, ¿ya? De lo que yo les voy a pedir. ¿Ya? Que no va a ser todo, ya no les voy a pedir todo porque hay algunas cosas que son igual complejas de poder estudiar porque no van a tener acceso a toda la información. ¿Ya? Por ejemplo, la misma puerta, si la quieren cotizar, ya van a tener que buscar un proveedor que la fabrique para poder pedirle que le entregue un presupuesto por ese elemento. Entonces eso va a ser difícil. ¿Ya? Consulta, ¿no se debe leer también del proyecto? Sí, las especificaciones técnicas deberían ir acá en esta carpeta. De hecho, ahí están. Especificaciones técnicas actualizadas, especificaciones técnicas de radioterapia, aclaraciones. Ya, creo que sí, acá está. Nosotros en la receta máquina, así que nos vamos a jugar solamente algunas cosas específicas. ¿Ya? Lo importante de esto es que tenemos disponible el presupuesto de este proyecto para que contemplemos al mercado público, para que ustedes puedan ir verificando también y obviamente comparando lo que van a hacer. Ya no es para que lo saquen de ahí directamente, pero es para que tengan la referencia si efectivamente lo que calcularon está dentro más o menos de lo que la constructora que está ejecutando esto consideró en su propuesta. Ya, por lo tanto vamos a tener la opción de comparar esos resultados que ustedes van a ir obteniendo. ¿Ya? Bueno, también les subí los planos de las pilas, como les decía, que eso es lo que nos vamos a enfocar ahora netamente. ¿Ya? Entonces hay un plano de desplazamiento de las pilas, ya en este caso son 25 ya pilas desorganizadas, que van a estar ubicadas en este caso por el perímetro donde se va a ejecutar la excavación del edificio. ¿Ya? Después acá tenemos las especificaciones técnicas del proceso constructivo de las pilas. Ya esto igual lo van a tener que analizar ustedes, que son pilas con anclajes. ¿Ya? Acá está la descripción también de cómo se van a ejecutar esos anclajes, cómo se van a ejecutar las excavaciones y el hormigonado de las pilas. ¿Ya? Por ejemplo, en algún lado por ahí, que se deben ejecutar primero las pilas impares y después las pilas pares. Ya no van a tener una secuencia constructiva, en este caso continua, por así decirlo, sino que se tienen que ejecutar de forma parcializada, ya seguramente el estudio de mecánica de suelo. ¿Ya? También les voy a entregar los detalles acá de las pilas, en donde aparecen ahí, por ejemplo, la numeración de las pilas y su característica dimensional. ¿Ya? Aparecen ahí las dimensiones, la enterradura, aparece la ubicación de los anclajes. ¿Ya? Esa especificación de los anclajes también las vamos a tener seguramente en las especificaciones técnicas. ¿Ya no son anclajes? Tenemos el detalle de la enterradura. Sí, creo que llevan un solo anclaje. Sí, claro. Ahí está, en ese sector lleva ese anclaje. ¿Ya? Bueno, ahí tienen las dimensiones, la profundidad de la excavación. Acá estamos en el nivel menos 60 y arriba tenemos el nivel 527. Entonces, con eso ya, con el nivel, ustedes pueden calcular cuál va a ser la profundidad de la excavación, ¿ya? Cuál va a ser la profundidad de las pilas, por ejemplo, en este caso sería 2 metros por bajo el nivel, en este caso de obra gruesa, perdón, el nivel de la fundación. ¿Ya? Y arriba dice que la altura es variable, pero dice que es 6.07 metros máximo. Eso estamos hablando que, por ejemplo, de estas pilas, por lo menos de la pila 6 a la 14 va a tener una profundidad de 6 metros más 2 metros, que sería 8 metros aproximadamente. ¿Ya? Entonces,
A ver, como no hay AutoCAD, vamos a poder trabajar por lo menos con los planos de las pilas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día, primero identificar y hacer una tabla, por así decirlo, ¿ya? Para poder definir, en este caso, el listado de pilas de Socalzado para poder ejecutar las excavaciones de este proyecto. ¿Ya? Y la idea es que ustedes en esta tabla coloquen, en este caso, el listado de cada una de las pilas, ¿ya? Definiendo en este caso el tipo de pila, que están clasificados con una numeración. ¿Ya? También van a definir las dimensiones, y en base a esas dimensiones la idea es que también ubiquen acá los volúmenes de las pilas. ¿Ya? Los volúmenes de todas las 25 pilas que están acá, dependiendo del tipo. ¿Ya? Y tenemos los detalles de la encerradura. Sí. Ya. Entonces también necesitamos detallar, en este caso, la encerradura de las pilas. Ya, ver qué tipo de encerradura, los diámetros, de manera de poder determinar, en este caso, la ubicación de la encerradura. ¿Ya? Bueno, con los volúmenes vamos a tener los volúmenes de excavación de las pilas, también vamos a poder tener los volúmenes de hormigones de las pilas, y nos falta algo. Nos falta el sistema de investigación de las pilas. ¿Ya? También les voy a pedir que en ese listado ustedes definan acá y calculen. En este caso hay un detalle típico para las activaciones de las pilas, ya que va a ser parte del método constructivo, ya que se va a utilizar un sistema de activación a través de elementos de madera, por ejemplo listones y tablas, ya, y maderas que van a ir sosteniendo en este caso la excavación en el proceso de ejecución de las pilas. ¿Ya? Acá el método de construcción de estas pilas desorganizadas va a ser de forma manual. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas pilas que están acá se van a ejecutar, en este caso, con excavación manual y con sistema de activación a través de tableros de madera para que las paredes de la pila no se vayan desmoronando. Un sistema netamente manual, similar a como excavar un pozo. ¿Ya? Entonces, en este listado la idea es que detallen el tipo, las dimensiones, calculen los volúmenes. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en un Excel, de manera de poder ya tener las ubicaciones de las pilas. Y después, la segunda parte, que ya la vamos a hacer en la clase, nos vamos a enfocar en calcular los presupuestos. ¿Ya? Entonces, ver cuánto cuesta el tipo de hormigón, cuánto cuesta. ¿Ya? Las excavaciones también, verificar cuánto nos costarían las excavaciones de las pilas. ¿Ya? Los rendimientos también vamos a tener que analizar acá. ¿Cuánto tiempo nos podríamos demorar en construir las 25 pilas que están acá? Ya en base a rendimientos que vamos a tener que estimar. Y finalmente obtener la propuesta económica de esto. ¿Ya? Esa es la actividad que vamos a desarrollar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, vamos a ir más sobre esto porque igual tiene harta información que analizar. ¿Ya? Entonces, acá en el Excel, ya acá vamos a colocar primero el número de la pila, ya. Pueden colocar también acá para que vayan teniendo los datos ya reales. Pueden colocar acá las dimensiones, entonces van a colocar el ancho, el largo, ya, y la profundidad para después determinar el volumen. ¿Ya? También les pedí, bueno, el tipo sería en este caso el número de pila, ya, dimensiones, los volúmenes, ya, para cada lado les voy a pedir que hagan un detalle, si quieren, de la encerradura, donde definan acá el diámetro de las barras, ya, en un listado acá, diámetro de la encerradura,
¿Cómo se hace el símbolo de diámetro? Al 0,216. 0,48. Eso. Diámetro de la encerradura, ya dependiendo del tipo de pila, ya la cantidad de barras, el largo, en este caso también van a colocar acá la masa nominal para la encerradura y el total de kilogramos. ¿Cuánto era la otra? Era al 0,216. Y ese es el símbolo de diámetro. No, o si no, también es al 0,242. La tecla el simultáneo, la tecla al y después el comando 0242. Y ahí sale el símbolo de diámetro. La cantidad de fierro, el largo de los fierros, la masa nominal, total kilogramos. ¿Qué más vamos a terminar acá? Bueno, las estimaciones. Básicamente vamos a tener que determinar metros cuadrados de estimaciones. Ya que va a estar relacionado con las dimensiones simplemente de la pila. ¿Ya? Y con eso es suficiente por el momento. ¿Ya? Eso de la 1 a la 5 son iguales. Entonces, en esa planilla la idea es que ustedes analicen la información, ¿ya? Coloquen y verifiquen las dimensiones de acuerdo a la numeración de cada una de las pilas según el tipo. ¿Ya? Determinen los volúmenes, ¿ya? La enfierradura, de ahí lo vamos a analizar si está muy complejo. Y con esto ya vamos a tener las publicaciones para poder después hacer el presupuesto. Ahí sí. Esa sería la planilla tipo. Si quieren le pueden agregar información a ustedes o a lo mejor ordenar de otra forma de acuerdo a lo que ustedes estimen más conveniente. ¿Ya? Si quieren también, para no tener mucha información acá, podrían las publicaciones de la enfierradura hacerlas quizás en otra planilla y acá trasladan simplemente los valores totales. Ya también sería una opción. ¿Ya? ¿Qué cosa me preguntaron? Perdón. Sale de su conjunto extensión.
los otros dos en PDF. Sí, estos planos están en la carpeta que dice de pilas. Es la primera. Son dos láminas y un PDF. Bueno, ahí lo que estamos tocando, pero ese ustedes no pueden. No, hable, profe, yo tengo los tocadores. No, el plano de No, pero están en PDF. seguro que yo acá lo sé. Aquí. Acá. De ahí sale del 1 al 5 las pilas, del 10 al 14, del 15 al 18, Mira, veo la y de 14, 14, 19, era 26, perdón, yo había dicho 26. entonces se consideran todas las pilas. El Excel. Ahí está. Ahora vamos a ver el 1 al De 1 a 5. Sí, si me estuvieran encerrado.4 tipos. Profe, ¿y cómo saca el ancho ahí? El ancho de la pila. ¿Cuál sería el ancho ahí? Ya, primero, ahí tenemos los cortes. Ya en este caso son las dimensiones de la pila ya hormigonada. ¿Ya? 60 de ancho por 60 de largo. ¿Ya? En este caso, para el volumen de los hormigones deberíamos considerar estas dimensiones. Por cuadradito de adentro, ¿cierto? ¿Cómo? Lo de dentro de la enterradura. Claro. ¿A la pila se le coloca mordaje o se cofre con terreno? En este caso, acá tenemos un detalle típico para la activación de las pilas. Entonces ahí está la pila, por ejemplo, de 60 por 60, que va a llevar todo este entablado por el exterior. ¿Ya? Entonces ahí dice que, por ejemplo, en este entablado vertical se utilizan tablones de madera de 1 pulgada de espesor. ¿Ya? Dice que estos tablones quedarán en contacto contra el terreno, debe ser como mínimo 2 pulgadas y mayor que el tamaño máximo del área del hormigón a utilizar. Después dice acá que lleva tablones de madera horizontales de 2 por 10 dispuestos horizontalmente espaciados a 1 metro de eje a eje. ¿Ya? Además de eso dice que acá lleva listones de 2 pulgadas. ¿Ya? Lo mismo la listones de 2 pulgadas. No, la separación es de 2 pulgadas. Claro, o sea, la separación, perdón. La separación de estas tablas, que son creo que de 1 por 10, ¿sí? O de 2 por 10, por ejemplo. ¿Ya? 2 pulgadas de separación. ¿Ya? Y también lleva esta estructura acá, y acá lleva ese moldaje de madera. ¿Ya? Entonces, para las excavaciones en general, las dimensiones de la excavación van a ser mayor a esos 60 por 60. ¿Ya? Entonces, acá tendrían que darle, por ejemplo, de acuerdo a las especificaciones acá, tendríamos ese que es de 2 pulgadas en este caso, 5 centímetros, y esta de acá sería de, a ver, de 1 pulgada, pero acá tenemos 3 pulgadas, que sería el sobre ancho de la excavación. ¿Ya? Acá esta longitud, déjenme abrir esto. Claro, eso están ustedes, claro. Acá.
En este caso, según la especificación que se acá, este está hablado de 2 pulgadas de ancho y el que está arriba de 1 pulgada de ancho. Por lo tanto, acá tenemos un sobre ancho en todos los lados de la pila, en este caso de 3 pulgadas, 7,5 centímetros. Ya, entonces, para efecto de la excavación, si la pila es de 60 por 60 terminada, en este caso tendríamos una excavación en estos lados más ancha en 7,5 centímetros, 3 pulgadas, y hacia acá, esta dimensión no nos aparece. Pero eso no aparece bien detallado cuánto debería ser. Ya, pero lo podemos estimar. 160, esto debería ser unos 30 más, aproximadamente. Entonces quedaría más o menos, consideramos por ejemplo 80. Aparece una cota de 90 abajo del otro corte. ¿Aparece 90? ¿Dónde aparece? En la. Debajo de la pila. Debajo de la pila. Ahí abajito, en el. Ah, estoy en en el corte. No, en la elevación. En la elevación. Ahí. Ahí dice 90. Ah, claro. 120. Sí, claro, ahí aparece 90. 90, pero creo que en este sector solamente corte B. Sí, está un corte ahí. Corte B. Ah, claro. El B 90. Sí. No, 90. Claro, pero ojo. A ver. Detalle tipo para la activación de pilas provisorias. Pero un pedazo, ¿no? Sí, solamente es el sector de acá en donde la parte inferior de la pila va a estar en contacto directo ahí con la zona donde va a ir la fundación del edificio. Los 2 metros. Claro, en este caso esos 2 metros van bajo, en este caso el corte B, que tiene 90 centímetros de ancho. Y hacia arriba, en este caso, tienen que considerarlo de acuerdo al corte A, que es lo que está acá. Entonces, en este caso, acá deberían considerar solamente los 7,5 centímetros de sobreancho por todos los lados, y en el corte B, que es de 90 centímetros, para la zona de los 2 metros, considerar en este caso 7,5 centímetros de sobreancho por lado, y hacia acá, en este caso, 30 centímetros más. Que es lo que habíamos visto en el detalle de la estimación de madera que está al lado de él. Ya, eso es lo que deberían ustedes hacer. ¿Ya? Claro, ahí está bien suave. Y abajo Acá, el retiro de materiales tiene que considerar dice que son 26 pilas. sí. Excavación. Bueno, ahí sí. Vamos a tener estas dimensiones para poder determinar los volúmenes de excavación de las pilas y los volúmenes de hormigón. Así que ahí le agregué una columna, o sea, una columna en donde vamos a simplemente colocar lo que corresponde al hormigón. Por el. Claro, entonces acá por ejemplo la pila desde la 1 al 5, que son de 60 por 60, ya dijimos que tendría en este caso 7,5 centímetros de sobreancho por todos los lados, por lo tanto sería en este caso 0,6 más 0,75 0,75 más 0,075 sería 75 centímetros. Ya, por lo tanto, ancho 75, largo 75. ¿Ya? Y la profundidad en este caso del sector que vamos a denominar como corte A, Sería 2 metros. según esto, O va a tomar el plano total. en este caso será que es 6 metros 45. La variable
8.45. 8.45, hay 2 metros más abajo. Porque hay 2 metros más, profe. Claro. Sí, pero con este metros de abajo, dice acá que es de 90 centímetros. Pero eso es lo que le preguntaba, si lo iba a sumar arriba o no. Podríamos ubicarlo acá, el sector que de ahí hacia arriba, Ubicar de por separado. Claro, para poder hacer un cálculo que no se tenga problema, porque en un solo cálculo ya tendríamos que después agregar esta parte, igual lo vamos a agregar por separado. Sí, también lo podríamos agregar en el hormigón, pero ahí sí vamos a tener dos cálculos por así decirlo. ¿Ya? Entonces, como ustedes quieran, 6.45 o 8.45, o uno solo o por separado. ¿Ya? Eso ustedes lo deciden. Entonces, por ejemplo, acá, profundidad 6.45 y después podrían colocar acá fila 1, ¿ya? En diferente se le colocan, claro, corte B, ¿ya? Y le colocan acá el ancho correspondiente, corte A. Ya en este caso el ancho No le va a poner los 2 metros. eso es lo que estoy haciendo ahora. En este caso el ancho sería el mismo y el largo sería en este caso los 90. Ya, entonces acá 75, 1,9 y la profundidad acá 2 metros. Entonces acá tenemos en este caso seleccionados el corte A y el corte B. Con las dimensiones correspondientes. Por lo tanto, el volumen sería simplemente la multiplicación. Entonces, la fila 1, por ejemplo, tendría un volumen de 4,98 metros cúbicos. No, en este caso, solamente volúmenes teóricos. ¿Ya? Porque lo que estamos haciendo acá es simplemente ubicando volumen de excavación. ¿Ya? Después, cuando calculemos retiro de excedente, ahí le aumentamos en el porcentaje del complemento correspondiente. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la fila número 1, en este caso hasta las 5 serían iguales, entonces esto basta con que lo repitan, acá le coloquen desde la 1 a la 5 y le coloquen acá el volumen aumentado, en este caso la cantidad de pilas que corresponde. ¿Ya? Como ustedes quieran. Si lo posicionamos acá 5 veces, tendríamos la pila número 2. Ya, después tocar esto mismo, ahí pila número 3. Número 4 y número 5. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, para el hormigón, en este caso, el ancho era 0.6, 0.6 y el largo 0.6, lo que corresponde al corte A. ¿Ya? Y la profundidad, en este caso, vamos a considerar lo mismo. Entonces, el volumen acá sería 2.32 metros cúbicos. ¿Ya? Y después la segunda parte tendríamos 0.6, 0.9, 2 metros de profundidad. Y por lo tanto ahí podrían calcular después los volúmenes de hormigón, ya de acuerdo a las dimensiones, según el corte A y según el corte B. Ya aquí lo estamos viendo acá. Ahí está el corte A que es de 60 por 60, el elemento determinado. Ahí debajo tienen todo el. Estos son los datos que están acá donde dice pilas. Pilas, los que están en PDF son esos dos. Pero la hago más para tener toda la válida. Entonces, de esa forma tendrían que ustedes ubicar la excavación y los hormigones. Siempre considerando el sobreancho que estaba indicado en el detalle que vimos recién, ya que eran las 3 pulgadas de sobreancho para la instalación de los entablados de madera que serían los elementos de contención en la excavación y que obviamente serían el moldaje posteriormente para el hormigonado.
Exacto. Profe, hay una fila que dice 0,7. ¿Cuál? Esa es de la De 6 a 12. Ah, no, sí, de 6 a 12. Sí, son más chicas. La mesa dice 6,07 y la otra decía 6,46. A ver si suman 5,27, que es el nivel del primer piso, más 0,60, que es el nivel. Espera ahí. Ya, no está bien. Considera la altura que está acá. ¿Ya? Esa altura variable, pero como máximo dice 6 metros. Sí, ocupen esa, porque si hacen la diferencia de niveles acá, por ejemplo, y restan en este caso el 5,27 con el menos 60 que está acá, sería el nivel en este caso hasta el nivel del emplantillado, por así decirlo, hasta el nivel de terreno de excavación. ¿Ya? Esa suma les va a dar menos. Y así como 27 más 60, 5,87. Ya, así que guíense acá por el nivel, o sea, por la profundidad que aparece acá. La máxima. Sí, la máxima. ¿Ya? Debería significar nivel de obra gruesa. ¿Ya? Seguramente el plano por ahí a otro lado trae la nomenclatura. Acá está. ¿Ya? Si alguna no la entiende. NG significa nivel de excavación general. NSF nivel de sello de fundación. NTN nivel de terreno natural. Bueno, no sale NG, pero debería ser nivel de obra gruesa. Y el NO, yo creo que en realidad es NE. Ya va a caer en la nomenclatura que se utiliza. Yo creo que eso viene a nivel de plantilla. Ahí. La información está ahí. Ahí, ¿verdad? No, no es una hueá. Pero dale, oye, esa cuestión. No. Se me quedaron en la cabeza. No sabíamos que Una botella de cerveza con unos cristales ahí. No sabía que íbamos a ocupar putador. ¿Ah? No sabía que íbamos a usar putador. Pero es la grandilla. O sea, trae computador sin lente. Sí, eso es bueno. Nosotros tenemos que
Ya, ¿se va entendiendo bien el resto o no? ¿Interpretaron bien los planos? ¿O están complicados? Los cortes están en que dice 25, 8, 60, corte. ¿Salen, no? Sí, pilas. Uno dice corta, otro dice blanca. ¿Cuál es el volumen de cada pila? Más o menos 5 metros cúbicos por pila. Aprox, en promedio. Claro, bueno, ahí por ejemplo tenemos un volumen distinto, son 26 por 5, serían 130 metros cúbicos, o un poco más quizás, porque hay algunas que son de mayor profundidad, me imagino, pero aproximadamente 100 y tantos metros cúbicos de pilas. Aprox. ¿Pero qué cálculo hizo ahí, profe? No, calculé la pila 1 que eran 5 metros cúbicos aprox de excavación por las 26 pilas, ¿cierto? Eso es un cálculo estimativo. ¿Alguien sabe más o menos cuánto costará el metro cúbico de pilas? ¿No? ¿Qué mi corte sale 60? El corte sale 60. Aunque tiene un entablado, 60 por 60 del ancho de la pila. Tiene un entablado perimetral y está compuesto por una madera de 2 pulgadas de ancho y una madera de 1 pulgada de ancho. Eso suma 7,5 centímetros adicionales. Se lo mencionamos como sobre excavación. Miren, acá en onda tenemos presupuesto de pilas de sobrealzado por metro lineal en este caso. ¿Ya? Dice acá que cuesta, según onda, 260.000 pesos el metro lineal de pilas de sobrealzado. ¿Ya? ¿Qué considera? Hormigón H30, 0,45 metros cúbicos de hormigón por cada metro lineal. O sea, estamos hablando, a ver, 60 por 60, medio metro. No, estamos considerando en realidad ancho 45 por 45. ¿Ya? Por 50, a ver, 50 por 60. 60 por 60. 70. Claro, pilas de 70 por 70 aproximadamente un poquito más. Ya por el volumen de hormigón que está considerando acá. 0,45 metros cúbicos de hormigón por cada metro lineal. Aquí está calculando. Raíz de 0,45. Aproximadamente ancho y largo de 70 por 70 aprox, ya un poquito menos, ya medio metro cúbico. Y consideran el precio unitario por metro cúbico de hormigón, que este yo creo que está caído 58.200, bastante, sí, porque ni siquiera alcanza a hacer todo bueno. Ya, pero no importa. Ya, acero, 67,5 kilos de acero por metro lineal de pila,
a 596 pesos el kilo. Eso también está. Digo, porque los aceros hoy en día están a 1000, solamente el suministro de material está a 1100, 1200 pesos. ¿Ya? Pero los rendimientos que tenemos acá ya puede que estén correctos. Por ejemplo, moldaje considera 1 metro cuadrado de moldaje por cada metro lineal. Subcontrato de pilas desorganizados a 150.000 pesos el metro lineal. Con criterio de colocación hormigón, 5 días. Excavador de ejecución. Bueno, puede que se nos esté caído si lo vamos a revisar más adelante, porque nosotros la idea es que calculemos esto, pero ahí tenemos una referencia. ¿Ya? Lo puedo obviamente recalcular y llegar a un valor real. Entonces, suponiendo que este valor está correcto, ya, más o menos el presupuesto de estas pilas debería ser. Tenían 6.07 de edad, por cierto, más 2 metros, 8.07. Más o menos, correcto. Por 26, 210 metros de pila. Ya pensemos que el presupuesto ahora nos va a dar nosotros cuando calculemos la clase 300.000. No, 63 millones. ¿Sí? Puede ser. ¿Ya? Sería que la próxima clase, una vez que tengamos los volúmenes de excavación, hormigón, la enterradura y los moldajes, calculemos acá el análisis de precio unitario de las pilas y en base a eso determinemos el presupuesto, ¿ya?, de esta partida que considera todo lo que es activaciones a través de las 26 pilas. Y ahí tendríamos una parte del ítem movimiento de tiempo. ¿Ya? Después lo que tendríamos que calcular es el volumen de excavación general, que sería toda la excavación del subterráneo. Ya que son no sé cuántos metros cúbicos de movimiento de tierra nos va a dar, que sería la excavación de todo esto que vemos acá. ¿Ahí dónde está representada la mina? ¿Cómo? ¿Ahí dónde está representada la mina? ¿Dónde está representada aquí? ¿La mina? ¿No aparece? No, acá no aparece. Ya solamente aparecen las fundaciones y los muros perimetrales. Pero las pilas en general irían acá al lado. ¿Cuál es la función de la mina? ¿Sostener el terreno o sostener el terreno en la faena de excavación? Sí, porque posteriormente los anclajes, cuando se va a construir la estructura, ya esos anclajes, para este caso se van a retirar, entonces es el muro perimetral del subterráneo el que va a mantener el terreno. Entonces, en la pila solamente un elemento de activación en la faena de excavación. ¿Ya? Pero para este proyecto en particular, no solamente para todos va a ser igual, ¿no? Eso va a estar netamente definido en el proyecto de la. Pero claro, el muro perimetral debería ser capaz de contener la presión y el empuje que genera el terreno. Y entonces para ir cerrando, la idea es que la próxima clase tengamos ya los volúmenes de las pilas, ya porque nos vamos a enfocar netamente en calcular el presupuesto de esto. Y ahí ver cuánto cuesta el ítem estimaciones para este proyecto. Después vemos lo del movimiento de tierras, el retiro de escombros, el retiro de excedente, y con eso ya tendríamos evaluado la propuesta económica, en este caso de todo lo que es movimiento de tierras. Consultas antes de cerrarlo. Entonces, en general, mira, fíjate que todas tienen la misma dimensión, pero lo único que varía es
Ya jóvenes, la otra clase de idea es que traigan las publicaciones ya resueltas, ya, para que nos enfoquemos en hacer el... Tenemos tarea para la cartilla.